Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. All for One había mantenido la calma y esperaba el momento oportuno desde que fue descubierto. Tras el ataque de los maniquíes de Shifter, le resultaba insultante que unas máquinas lo hubieran localizado, se había trasladado a una base mucho más segura. Desde entonces, había instruido al Dr. Garaki para que avanzara en sus experimentos con los Nomu. Para AFO, la obtención de fondos y sujetos de prueba nunca supuso un problema. Inicialmente, había contemplado crear Nomus de una calidad superior, pero dado que All Might había neutralizado a 2 de esos ejemplares, AFO modificó su estrategia y se concentró en producir Nomus que sirvieran como soldados rasos. Individualmente, representaban una amenaza manejable para cualquier héroe experimentado. Sin embargo, su principal fortaleza radicaba en su gran número. A estas alturas, el ejército de AFO superaba a los héroes en una proporción de 5-1. Confiaba plenamente en que su única preocupación real era el Ejército de Liberación, con sus 110.000 combatientes. Aún así, él era AFO, un ser que había existido desde el despertar de los Quirks, por lo que muy poco podía realmente amenazarlo. All Might era una de las pocas excepciones. Él había conseguido lo que los antiguos portadores del One for All no pudieron: derrotarlo de verdad. Nana Shimura solo le había provocado una herida que sanó fácilmente y que nunca mermó sus capacidades. Pero All Might, a pesar de haberle destrozado el estómago, le había volado limpiamente la cabeza. Por primera vez, AFO experimentó un miedo genuino por su vida. Ya no podía operar de forma activa y se vio forzado a permanecer en la sombra. Lo peor de todo era que su cuerpo ya no soportaba la misma cantidad de Quirks que antes. Su control sobre ellos había disminuido, aunque ligeramente, y sentía que la activación de sus poderes se demoraba ocasionalmente. Si se llegaba a otro enfrentamiento directo contra All Might, existía la posibilidad real de perder. Y AFO no dejaba nada al azar, especialmente con su archienemigo aún con vida. También estaba el asunto de Izuku Midoriya, el actual portador del One for All. Aparte de la información de su contacto infiltrado en la UA, no había tenido muchas noticias de su avance con el poder. Esto lo mantenía en un punto muerto, sin saber si estaba siendo engañado o si el OFA resultaba demasiado complejo de dominar. En cualquier caso, le dio tiempo para seguir mejorando a su propio sucesor. Tomura se había adaptado verdaderamente a su Kirk de endurecimiento y había aprendido a pulir su habilidad de decaimiento. Su estilo de combate también había evolucionado. Ya no era tan impulsivo, sino que había aprendido a fusionar sus Quirks en capacidades tanto defensivas como ofensivas. Le había tomado semanas, pero Shigaraki había logrado usar ambos poderes de manera simultánea. Un dejo de orgullo invadió a AFO, solo porque sabía que Tomura sería el recipiente ideal para él. Incluso con la pérdida de su mandíbula, se sentía seguro de que su nuevo cuerpo sería perfectamente cautivado. ¿Y cómo olvidar la causa de la pérdida de la mandíbula de su protegido? Shifter había sido un elemento desconocido, y seguía siéndolo. Kurohiri ni siquiera pudo encontrar información vital sobre él. AFO conocía su nombre, Shepard, una familia de gran prestigio en los Estados Unidos. Recordaba haber oído hablar de gemelos con poderosos Quirks capaces de arrasar una ciudad, aunque la descripción no coincidía con la de Anton. All for One consideró la posibilidad de robarle sus poderes, pero con All Might con vida, debía proceder con cautela. También estaba la información de su espía de que Izuku se había estrechado lazos con Shifter. Su vínculo de maestro y estudiante le generaba más curiosidad de lo habitual. Izuku, portador del OFA, estaba siendo instruido por un completo desconocido. AFO no creía en las coincidencias, pero sabía que sus planes habían comenzado a cambiar debido a la presencia de Shifter. Desde el ataque a la UA hasta el festival deportivo, había sido un tropiezo inesperado. Normalmente, el viento soplaba a su favor, pero tener esta extraña anomalía en su contra podría resultar ser un problema. Aún así, su mayor activo era su mente. Un simple Kirk de teletransportación no podía causarle mucho daño, ni tampoco esos guantes o su pequeña arma. Anton sería un problema que resolver en el futuro. Por ahora, se centraría en la inminente destrucción de esta ciudad. Kurohiri abrió un portal por el que entraron Shigaraki y el Dr. Garaki.
Mi señor, me complace informarle que los Nomu que he desarrollado están en perfectas condiciones. Los números que ordenó son de una cantidad excelente y han sido ubicados estratégicamente en los distritos de Tokio, dijo el Dr. Garaki, agotado por el trabajo de las últimas semanas. Afo simplemente observó los monitores. Ha hecho un buen trabajo, estimado doctor, su progreso ha sido registrado. Ah, joven Tomura, ¿cómo ha avanzado tu entrenamiento? Espero que te hayas mantenido enfocado, preguntó Afo con un toque de burla, ya que su entrenamiento consistía en enviarle villanos desquiciados a Tomura. Shigaraki se sentó y se rascó un poco el brazo. Ninguno de los NPC que me enviaste supuso un desafío. Aún así, fueron suficientes para que subiera algunos puntos y concentrara mi habilidad en un conjunto particular de movimientos. Las hordas de debiluchos resultaron más molestas que fuertes. Ese es precisamente mi punto, joven Tomura. Te viste obligado a adaptarte a innumerables oleadas de enemigos sin descanso. Y gracias a eso, has crecido más de lo que habrías hecho en el pasado. Ahora estás mejor preparado para combatir contra múltiples personas y contra oponentes individuales. Deberías agradecérmelo, después de todo, no bajarás la guardia ni caerás en uno de tus berrinches, ¿verdad? Una burla que hizo que Shigaraki dejara de rascarse la mano. Esperaba un comentario sarcástico, pero Shigaraki se contuvo. Era consciente de que nadie podía hacerle mucho, ni siquiera con decaimiento. En cualquier caso, es hora de dejar que esta ciudad arda y que la sociedad de héroes se desmorone. Doctor Garaki, tenga listos a los Nomu, luego puede comenzar el plan, dijo Afo con regocijo. Esperaba con ansias la carnicería que seguiría. Hoy marcaría el inicio del colapso de la sociedad de héroes y la pérdida de fe en aquellos a quienes tanto admiraban. Pero no sucedería. En realidad, maestro, tengo noticias que exigen su atención inmediata, dijo Kurohiri, lo que hizo que Afo se girara para encararlo. ¿Y qué es tan importante para requerir que posponga este ataque, Kurohiri? Preguntó con un leve tono de fastidio. La llegada de Staran Stripes, maestro. All for One se quedó inmóvil, su expresión vacía mientras procesaba la simple declaración de Kurohiri. Esas pocas palabras hicieron que su fachada se derrumbara. Había pasado décadas asegurándose de que sus reacciones fueran ilegibles, y sin embargo, al escuchar eso, algo se rompió en él. Por primera vez desde Olmig, sintió preocupación, genuina preocupación. Incluso pudo sentirlo dentro de su reino de vestigios. El mundo interior pareció resquebrajarse por un momento y algunos quirks se filtraron, rebelándose contra él, pero fueron erradicados de inmediato por Afo. Ella está aquí. Kathleen Bate está en Japón en este instante. La habitación se sumió en el silencio ante su pregunta. Shigaraki era el único que parecía confundido a través de su máscara. ¿Cuándo llegó aquí? ¿Cómo llegó aquí sin mi conocimiento? Todos en la habitación se alegraron de estar al servicio de Afo. Cualquier otro habría sido aniquilado por el latigazo de ira que emitía este hombre. El Dr. Garaki se encogió de miedo, Kurohiri comenzó a sudar, e incluso Shigaraki sabía que no debía tentar a la suerte con Afo, pero la curiosidad pudo más. Hasta donde él sabía, Olmigt era el único individuo que lo hacía enfadar tanto. ¿Qué tiene de especial esta persona, maestro? Una pregunta que hizo temblar al doctor y puso nervioso a Kurohiri. Afo agarró la esquina de su silla con tanta fuerza que parecía a punto de partirla en dos. Afortunadamente, podía usar esto como una experiencia de aprendizaje para su estudiante y una forma de calmarse. Shigaraki, esta es una oportunidad ideal para educarte sobre otros héroes, dijo Afo, su frustración apenas disminuyendo. Como sabes, Olmigt es la mayor amenaza para mis planes. No hay héroes en Japón que puedan rivalizar con mi poder aparte de él. Pero hay un individuo cuyo poder puede suponer una amenaza para mí y para todo lo que he construido. Si Olmigt es el hombre más fuerte, considera a Staran Stripes la mujer más fuerte del mundo. Shigaraki ladeó la cabeza y ocultó una expresión de asombro con su mano. ¿La mujer más fuerte del mundo? ¿Usted desprecia a los héroes, maestro? ¿Qué la hace tan poderosa? Permítame simplificarlo para ti. Incluso con todo mi poder, ninguna táctica deshonesta funcionaría contra ella. Enfrentarla directamente sería una apuesta que podría considerar. Si luchara contra ella con todo mi poder, mis posibilidades de ganar serían del 50%. Sin embargo, a medida que la pelea se prolongara, las probabilidades se inclinarían a su favor. Afo reflexionó sobre la idea de luchar contra Star. Puede que no hubiera entrado en batalla en años, pero su infinita variedad de quirks destructivos lo convertía en un ser imposible de superar en combate.
Sin mencionar su propio poder que le permitía arrebatar quirks con un simple toque. Pero no puedo hacer eso dado que Olmigt está presente en la ecuación. Además, su Kirk es verdaderamente una mutación rara, una entre 1.000.000. Si es que se le puede llamar Kirk. Ah, entonces hay alguien más como Olmigt. Una irritación se formó en la piel de Shigaraki mientras comenzaba a rascarse más, los símbolos de kanji mezclados en rojo y negro. Entonces, ¿qué la hace tan especial? Como sabes, los quirks son un misterio incluso para mí y el Dr. Garaki. Siempre hay teorías, pero nadie puede saberlo todo sobre un quirk. Después de todo, no podemos elegir con qué quirks nacemos. Puedes desarrollar un quirk de emisor, de transformación o incluso de mutación. Pero hay quirks muy raros que desafían lo que realmente es un quirk. Una probabilidad de 1 en 1.000.000 de que un niño nazca con tal poder. Yo me encargo de asegurar que haya quirks que me gusten para tomarlos. Recordó haber tomado el quirk original de Shigaraki y haberle dado en su lugar una versión destructiva de la creación. Staran Stripes es un ser así. Su quirk, joven Tomura, se llama Nuevo Orden. Ella tiene el poder de establecer una regla sobre su entorno al mencionar sus nombres. Una vez que lo hace, puede manipular o dotar de nuevas habilidades a ese objeto y al mundo que la rodea. Te sorprendería saber cuántos años me tomó obtener este dato de Estados Unidos. Les gusta mantener sus habilidades bajo llave. Shigaraki abrió los ojos de par en par y soltó una sonrisa. Ese es realmente un quirk asombroso. ¿Imaginas las cosas que podrías hacer si estuviera bajo tu control? Una sonrisa muy siniestra se dibujó en Afo. Solo se ponía así cuando veía un quirk que deseaba. Oh, puedo asegurarte que si tuviera Nuevo Orden, no habría necesidad de esconderme o construir un ejército. Ya no necesitaría permanecer en las sombras, y el propio Olmigt conocería el verdadero terror. Nuevo Orden garantizaría una victoria absoluta para All for One. Olmigt resultaría ser una mera piedra, y robar el Oza de Izuku sería algo trivial. La dominación mundial estaría garantizada y reinaría para siempre. Nunca supe que había alguien más además de Olmigt que pudiera luchar en igualdad de condiciones contigo. Entonces, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Al otro lado del mundo, mi querido estudiante. Sabes que mi influencia se extiende por todo el mundo. Japón es simplemente donde mantengo mi sala del trono. Sin embargo, durante los últimos 10 años, Star ha estado liberando países que estaban bajo mi control. Una pérdida, lo admito, pero la han mantenido lejos y ocupada de Japón. En realidad, los países que tenía bajo control eran pequeños, pero la suma de todos ellos le hizo perder un tercio de su influencia exterior. Si todavía estuviera en su mejor momento, tal vez podría haber hecho algo contra ella, pero casi morir lo obligó a quedarse en Japón. Ahora, su tono más cortante e irritado, Kurohiri, ¿cómo logró llegar aquí sin que me diera cuenta? Bueno, según sus órdenes, monitoreó todas las posibles llamadas que puedan representar una amenaza potencial para usted. Incluso desde fuera del país. Acabo de escuchar esta llamada privada del Congreso de Estados Unidos no hace mucho tiempo. Reprodujo un audio de la llamada donde Estados Unidos discutía la retirada de Staran Stripes. Ella había estado fuera durante 10 años y se informó que estaba en China. Esto era lo más cerca que había estado de Japón, pero eso no fue lo que llamó la atención de Afo. Escuchó a muchos políticos discutir sobre qué hacer, pero su actitud cambió ante la mención de un nombre: Anton Shepard. Eso silenció la sala y los políticos ya no discutían sobre enviar a Star a Japón, sino que se quejaban de deberle un gran favor a ese hombre. Durante años, había mantenido a Kathleen lejos de Japón. Todos los innumerables países en los que había estado luchando estaban bajo su pulgar. Había perdido al menos 37 naciones gracias a sus acciones, pero no importaba. Mientras Nuevo Orden y Oza estuvieran separados en todo momento, valdría la pena cualquier pérdida. Su objetivo original seguía siendo tomar el Oza, y solo entonces iría tras Star personalmente. Pero todo eso ya no importaba, ya que ella estaba aquí en Tokio, Japón. Estaba en la misma ciudad que su enemigo más odiado. Tuvo que posponer todos sus planes. No podía ordenar el ataque Nomu ahora. Nuevo Orden podría lidiar fácilmente con una gran cantidad de enemigos. Sin duda, ella solo se había fortalecido con toda la experiencia de batalla que adquirió al liberar esos países. Una furia como ninguna otra comenzó a formarse en el estómago de Afo. Él había pensado que estaba a punto de iniciar un ataque sorpresa a gran escala en Tokio. Estaba a segundos de causar un daño irreparable a los ciudadanos y los edificios, pero todo se fue por el desagüe. Había sido superado por tercera vez en menos de unos meses.
3 veces había probado la derrota de ver sus planes alterados. Afo sabía exactamente a quién culpar por todo esto. Sabía quién contactó a Estados Unidos, quién hirió a Shigaraki y quién descubrió su ubicación mucho antes de lo previsto. A menudo tenía todas las cartas en sus manos, los vientos se inclinaban y soplaban a su voluntad. Todavía mantenía poder sobre villanos nuevos y en ascenso, mientras que All Might apenas estaba sobreviviendo tal como estaba. Sin duda, enseñando a su nuevo sucesor, y sin embargo, su mayor obstáculo era un héroe clandestino del que nunca había oído hablar hasta el ataque a la UA. Los muchos quirks en su arsenal comenzaron a abrirse camino hacia la superficie de su piel. Kurohiri fue sabio al teletransportarse junto al Dr. Shigaraki fuera de allí, porque a Afo no le importaba en absoluto quien quedara atrapado en el fuego cruzado. La energía que emanaba de sus quirks hizo que el aire y la pantalla se agrietaran. Las paredes temblaron, y las chispas de la maquinaria comenzaron a parpadear y romperse. All for One soltó un grito primitivo, uno que no había usado desde su batalla con All Might. La rabia de muchos quirks fue liberada, destruyendo todos los servidores y dejando solo intacta su máscara de soporte vital. En este momento, había encontrado a alguien a quien deseaba aniquilar más que a All Might. Quería infligir el mismo dolor que había causado a los anteriores portadores de Loza en sus muertes. Afo necesitaba venganza por ser superado de nuevo. Afo necesitaba sacar a este hombre del tablero de ajedrez ahora. Estaba claro que mientras él viviera, todos sus planes corrían el riesgo de no seguir su camino. Anton Shepard. Staran Stripes contempló Tokio. Estaba de pie sobre el techo de un hotel, con su capa ondeando por el viento. Le habían ofrecido una suite de lujo completa para alojarse en Tokio antes de regresar a casa. Le habían asignado una misión más vital que cualquiera anterior: asegurar una paz duradera contra otros países devastados por la guerra. Ella sabía el riesgo y la dificultad, pero aún así lo asumió. Pero no estaba sola en esta lucha. Sus compañeros de armas habían estado con ella durante mucho tiempo. Habían luchado a su lado en innumerables batallas. A estas alturas, tenían un vínculo irrompible, luchando a través de todo. Y ahora, aquí estaba, por primera vez, en Tokio, Japón, el hogar de su maestro. Era el escenario más pacífico que había conocido en mucho tiempo. El cielo no estaba oscuro, sino despejado, y el viento no parecía áspero, sino suave. Si bien sus compañeros se tomarían el día para relajarse, estar en acción se había convertido en una segunda naturaleza para ella. Relajarse era algo que simplemente no podía hacer. Estaba demasiado emocionada por encontrarse con su mentor. Tras asimilar la vista una última vez, saltó al aire. Nuevo orden. El aire será el camino de Kathleen Embate. Y se fue, corriendo por el aire con una velocidad inmensa. Lo usaba para correr y saltar como si hubiera edificios invisibles en el área de los que rebotar. Su equipo observó desde la ventana y la saludó, sabiendo que estaba decidida a reunirse con su maestro. Mientras navegaba por los cielos, comenzó a observar el entorno. No había edificios destruidos, ni tanques ni puestos de control en las calles. Los héroes no estaban luchando contra villanos y no había disturbios ni turbas en las calles. Los carteles no estaban vandalizados ni las estatuas de héroes destruidas. Esta no era el área a la que se había acostumbrado todos estos años, pero agradeció el cambio. Recordó la razón por la que asumió tal asignación. Para cualquier otra persona, habría sido una misión imposible, pero ella no era cualquier otra persona. Era la heroína número 1 de Estados Unidos. A mitad del vuelo, sintió un cambio en el viento. Aterrizó en un edificio cercano para tomarse un momento. Los recuerdos de ese día estaban grabados en su mente. Era una sensación que no podía olvidar, ya que sabía que ese poder provenía del hombre que la salvó hace tanto tiempo. Con una sonrisa, se lanzó hacia la dirección de ese cambio de viento tan rápido como pudo. No le tomó mucho tiempo ver a un hombre con una camisa blanca sonriendo y en el centro de los noticieros. Star lo vio saltar y retirarse. Sus ojos brillaron al ver a All Might a la distancia. Tomando carrera, saltó de nuevo y se lanzó en dirección a All Might. «Ha mejorado, maestro», exclamó mientras lo alcanzaba. All Might se giró, sorprendido. Casi pierde la concentración. «¿Kathleen?», gritó, totalmente conmocionado de verla aquí en Tokio. Yagi había tenido una buena mañana hasta el momento. Un simple batido de proteínas para comer antes de sus carreras matutinas y otro día de preparación para su papel como profesor. Llevaba ropa casual, ya que tenía un traje de repuesto en la UA. Una simple caminata para recordar el bien que había hecho por esta ciudad, o más bien, el bien que comenzaba a desvanecerse. Hubo un tiempo en que la palabra de All Might era ley.
donde su sola presencia aseguraba un suspiro de alivio para héroes por igual. Pero todo eso cambió tras su batalla con Afo. Ahora tenía que limitar su actividad y sabía que su tiempo se estaba agotando. Había sido un pilar durante mucho tiempo, pero ese pilar comenzaría a romperse. Pequeñas grietas se formarían, y Yaji había llegado a ver que Tokio necesitaría que otros héroes dieran un paso adelante. Sabía que esto eventualmente dejaría un gran vacío para que los villanos aprovecharan la oportunidad de desatar el caos en la ciudad. Los héroes lo estaban haciendo bien, pero Yaji se daba cuenta de que Tokio dependía demasiado de él. Había visto cómo los héroes se detenían en seco cuando All Might intervenía, permitiéndole hacer todo el trabajo. Es por eso que estaba tan decidido a encontrar al sucesor adecuado para el OFA. Y lo había hecho. Izuku Midoriya era una elección fantástica. Un estudiante, no, un sobrino, al que se aseguraría de guiar para que fuera su propia clase de héroe. Pensó en pedirle que fuera el próximo símbolo de la paz, pero nadie podría llenar realmente sus zapatos. Eso también sería demasiada presión para un chico que tendría que aprender a controlar un Kirk tan poderoso. Así que había estado guiando a Izuku para que fuera su propia clase de héroe. El pequeño discurso que dio al elegir su nombre de héroe definitivamente apuntaba en la dirección correcta. Pero no era solo el joven Midoriya su sucesor, sino también el joven Bakugo. Estaba constantemente a su lado como un símbolo de victoria. Yaji había visto cómo era capaz de impulsar a todos en su entrenamiento. Cuando hacían batallas en equipo, a menudo terminaban recibiendo algunos consejos, aunque agresivos, sobre cómo mejorar para ganar la próxima vez. Toda la clase A había mejorado gracias al espíritu duro y competitivo del joven Bakugo, y al análisis a la altura del joven Midoriya de sus quirks. No pudo evitar sentir una gran protección hacia esos dos en particular. Claro que no dudaría en luchar por los estudiantes y el personal de la UA, pero en verdad Shepard le había dado un regalo. Le había permitido entrar en su hogar y gustosamente había asumido el papel de mentor de los chicos y su tío. Esto le hacía querer ser mejor de lo que jamás pensó posible. Honestamente, no se había sentido así desde que Nana lo acogió. Ella lo salvó y le dio la oportunidad de ser el héroe más grande, pero fue más que su profesora. Había sido como una segunda madre para él. Así que continuó su día, ansioso por lo que traería. Afortunadamente, All Might tenía mucho tiempo antes de que comenzaran sus clases, en gran parte debido a que Shepard y Aizawa lo sustituían. Mirando hacia atrás, estaba agradecido de que los dos conocieran el secreto del OFA. Shepard era capaz de asegurar que nadie se enterara de su secreto, y Aizawa no había sido más que útil en el entrenamiento de Arsenal. De hecho, se hizo obvio que debería haberle contado antes. Cada vez que el Kirk de Izuku demostraba ser más poderoso de lo que podía manejar, Aizawa cancelaba inmediatamente el efecto antes de que ocurrieran lesiones. Había llegado a valorar mucho su compañía y su confianza. Así que se tomó su papel de profesor más en serio. En su tiempo libre, a menudo leía tantos libros sobre enseñanza como podía. Los que Shifter le recomendó habían sido útiles, pero quería esforzarse más. Después de todo, si cada estudiante está dispuesto a ir más allá, ¿por qué él no debería hacerlo? Una simple patrulla de 30 minutos estaba en su mente hoy, ya que estaba programado para enseñar. Había sido muy conservador con su poder, especialmente desde el ataque de Luzh. Se había dado cuenta de que si hubiera estado patrullando para detener a algún villano de poca monta, no habría estado allí para ayudar a los estudiantes. Así que se limitó a usar su poder en la OA en su mayor parte. Sin embargo, hoy su poder fue necesario, ya que un villano cercano amenazaba con destruir un orfanato. No había héroes en la escena, así que hizo lo que mejor sabía hacer: salvar el día. Pensó que era hora de darse prisa hacia la OA después de ese pequeño rescate, así que saltó alto en el aire. Estaba tan absorto en el movimiento que no se dio cuenta de que alguien lo seguía. Yaji definitivamente no predijo que la heroína número 1 de Estados Unidos estaría aquí, y mucho menos que lo encontraría tan rápido. Los dos aterrizaron en un tejado, All Might conmocionado pero extasiado de verla. Kathleen. Me sorprende que estés aquí. Espera, ¿cómo diablos llegaste hasta acá? La última vez que supe de ti estabas de gira. No es que Yaji no estuviera feliz de verla, sino que estaba más confundido por su llegada. Los políticos de Estados Unidos eran tercos y se habían mantenido firmes en que Kathleen completara su gira por completo. Bueno, los chicos y yo estábamos en espera anoche. Esperando una llamada para el próximo país a salvar, pero en su lugar nos dijeron que podíamos volver a casa, dijo Star con algo de incredulidad. Pero primero tuvimos que hacer una parada aquí en Tokio.
Nos ofrecieron un penthouse y todo. Todo lo que tenía que hacer era reunirme con un tipo importante. Asumí que era con usted, maestro, con quien tenía que reunirme. Olmig solo negó con la cabeza. Lo siento, Kathleen, pero yo nunca llamé a nadie. Puede que sea el héroe número 1 de Japón, pero dudo que pudiera convencer al Congreso de cancelar tu gira. Ahora ella estaba más confundida, pero no iba a despreciar el regalo. Bueno, sea cual sea la razón, me alegro de poder reunirme con usted después de tanto tiempo. Ciertamente ha cambiado. ¿Desde cuándo es tan pequeño, maestro? Ella bromeó un poco. Kathleen sabía sobre la batalla de Olmig con Afo y cuánto casi terminó con su muerte. Había sido un día oscuro para ella cuando se enteró, pero suspiró aliviada. Sí, me alegro de que podamos vernos de nuevo, mi vieja amiga. Aunque desearía que fuera bajo mejores circunstancias. Hizo una mueca por un momento mientras se agarraba el estómago. Desafortunadamente, no pude terminar el trabajo. Afo está ahí fuera. Así que Afo todavía está vivo, ¿eh? Preguntó, perdiendo cualquier forma de emoción positiva por un momento, sus ojos abiertos de par en par. Una parte de ella se preocupó, principalmente por el miedo a que si él tomaba su Kirk, significaría el fin de todo. Pero se tranquilizó ya que su maestro estaba aquí. Ni siquiera Afo sería tan audaz como para atacar cuando los dos estuvieran juntos. Olmig asintió mientras miraba la ciudad, sabiendo que él estaba ahí fuera. Desafortunadamente, lo está. No sé dónde se encuentra, pero algunos amigos cercanos míos han estado buscándolo o alguna pista sobre su paradero. Ha sido un trabajo en progreso, pero afortunadamente logré encontrar un sucesor. De hecho, le ha ido bien en términos de su entrenamiento con el OFA. Así que finalmente lo hizo, ¿eh? Encontró un estudiante como la señora Nana hizo por usted, supongo. Star solo había conocido a Nana Shimura una vez, pero podía ver de dónde su maestro adquirió un espíritu tan sincero para proteger a los débiles. ¿Qué edad tiene este nuevo pupilo suyo, maestro? En realidad, es un estudiante que asiste a la UA. Su progreso con el OFA está superando el mío. Ser profesor a tiempo parcial en la UA me ha permitido enseñarle a él y a varios otros estudiantes. Nunca me vi como un profesor, pero he estado ayudando a crecer a la nueva generación de alguna manera. ¿Mi maestro tiene varios estudiantes? No puedo imaginar cómo son, dijo, apoyando el brazo en una barandilla del techo. Él se rió, y un poco de sangre brotó. Star se movió hacia él, pero él le aseguró que estaba bien, que esto era solo un efecto secundario masivo de su batalla con Afo. Luego farfulló, ya que tenía que recordar que necesitaba dar clase hoy. Lo siento mucho, Kathleen, pero tengo que irme corriendo. Mis clases comienzan pronto. Antes de que pudiera transformarse, Star lo levantó en sus brazos. Entonces déjame ayudarte, viejo. No puedo dejar pasar la oportunidad de conocer a tus estudiantes. Saltó al aire con Olmig siendo transportado como un niño pequeño. Él consideró transformarse, pero esto en realidad le ahorraría un poco más de tiempo de actividad. Por ahora, disfrutó del fuerte roce del viento golpeando su rostro. Su sonrisa solo creció al darse cuenta de que todos se llevarían una gran sorpresa hoy. Toda la clase A estaba formada en sus trajes de héroe dentro del campo beta. Olmig estaba programado para enseñarles ejercicios de estrategia hoy, por lo que sería un día fácil. Pensó que sería una buena idea aprender un poco de trabajo en equipo adicional antes de sus pasantías. Llegaba un poco tarde, pero a la clase A no le importó. Ser instruidos por el héroe número 1 era más que suficiente para ellos, por lo que podían disculpar su falta de puntualidad hoy. La mayoría de ellos habían estado hablando entre sí, asegurándose de que su equipo encajara perfectamente o haciendo simples ejercicios de estiramiento. Veo que cada uno de ustedes está preparado para la lección de hoy, una voz muy familiar retumbó desde la parte superior del gimnasio. Eso es bueno, porque yo estoy aquí para enseñarles. Dijo Olmig mientras aterrizaba en el suelo haciendo su habitual pose heroica. Toda la clase se había acostumbrado a sus entusiastas saludos. Está de muy buen humor, señor, comentó Yaoyorosu mientras terminaba sus últimos estiramientos. Ciertamente, Creati. Me alegra informarles que hoy haremos algunas estrategias y ejercicios básicos. Exclamó Olmig. Cuando solo puedes trabajar aquí una vez a la semana, intentas disfrutar al máximo del progreso de tus estudiantes. A pesar del tiempo limitado, Olmig siempre se tomaba su tiempo para enseñar y alentar a la nueva generación. En su mayor parte, la clase realmente disfrutaba escuchando sus primeros días como héroe y cómo mejoró a lo largo de los años.
Izuku, por su parte, siempre tendría un brillo en los ojos. Escuchar sobre los primeros días de su mentor era como ver el detrás de escena de contenido eliminado de una película. Pero estoy especialmente feliz porque tengo una sorpresa para ustedes, jóvenes héroes. Exclamó Olmig, mientras varios estudiantes mostraban una mezcla de miradas confundidas y curiosas. Ahora. Presentando a una buena amiga e invitada de honor, hizo una pausa dramática. Estarán Stripes. Star abrió las puertas del gimnasio. Todos los estudiantes se giraron para verla entrar con una sonrisa que podía rivalizar con la de Olmig. Todos se quedaron conmocionados al ver a otra número uno en el edificio. Sus mandíbulas cayeron, y sus almas abandonaron sus cuerpos. Antes de que nadie pudiera procesar lo que había sucedido, Izuku soltó un grito de alegría tan fuerte que Katsuki tuvo que asegurarse de que estuviera respirando correctamente. Kacchan, esa es Staran Stripes. La heroína número uno de Estados Unidos está aquí. Exclamó mientras sacudía mucho a Bakugo. Katsuki estaba en un estado de shock. Nunca esperó ver a Staran Stripes en persona. Pero fue bastante afortunado de tener suficiente energía para volver a la realidad. Le dio a Izuku un rápido golpe en el costado. Ya la veo, Ned. Ahora deja de sacudirme, maldita sea. Star se rió al ver a Izuku en modo de fanático. Veo que tenemos un fan. Bueno, me estoy adelantando. Mi nombre es Staran Stripes, la heroína número uno de Estados Unidos. ¿Alguna pregunta antes de que mi maestro comience su clase? Netsu le había dado el visto bueno a Olmig, para permitir que Star observara su clase por hoy. A decir verdad, su llegada fue una de las pocas veces que había visto a Netsu completamente sorprendido. Varios estudiantes levantaron la mano. Star señaló a Mina. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre y pregunta? Mina ha sido. Mi nombre de heroína es Reina Rosa. Ella gritó emocionada de que le preguntaran su nombre. ¿Y Olmig es su maestro? Pues claro que lo es. Me refiero a él como mi maestro porque me salvó cuando era una niña. Se convirtió en mi mayor motivación, así que lo llamo maestro como señal de respeto. Recordó haber abrazado a su hermana pequeña mientras Olmig la salvaba y le preguntaba si estaba bien. Star quedó hipnotizada por la pura fuerza de heroísmo que mostró ese día. Luego señaló a Kirishima. Nombre y pregunta. Eijiro Kirishima, señora. Pero voy por Red Riot. Dijo con una gran sonrisa. ¿Quién es el villano más duro contra el que ha luchado? Ella pensó por un momento antes de responder. Un trío de villanos en Puerto Rico, de hecho. Tenían buenas combinaciones de quirks que lo hicieron complicado para mí. Pero gané al final. ¡Qué genial!, susurró Kirishima. Star se tomó el tiempo de responder cada pregunta. Siempre se aseguraba de preguntar sus nombres, ya que era algo natural para ella. Siempre conectaba bien con la generación más joven de héroes en la guerra, ya que ver los ojos de un joven iluminarse al verla siempre le daba alegría. Las preguntas variaron desde su tiempo como heroína hasta pedirle consejos sobre cómo mejorar. Le preguntaron cuál era su lugar favorito para visitar y un par de ellas sobre su equipo que se quedó a su lado. El chico de pelo bicolor que ha estado extremadamente callado, ¿parece que quieres preguntarme algo? Hizo un gesto hacia Todoroki. Shoto Todoroki o Cold Flare. Solo quería saber, ¿qué haría si conociera a un héroe corrupto? Preguntó en voz baja, lo que provocó algunas miradas de sorpresa. Star parpadeó por un momento antes de responder. Dependiendo de cuán corruptos sean, podría hablar con ellos. Pero si han tenido años para cambiar, pero no han hecho ningún esfuerzo, entonces a veces la redención no vale la pena. Asumieron un papel de héroe y lo manipularon para su uso personal, así que ¿por qué deberían tener la oportunidad de ser héroes? Lamentablemente, sabía que la mayoría de los héroes en Estados Unidos solo buscaban la fama y la fortuna. Star podría haberse ido, pero todavía estaba al día sobre lo egoístas que eran algunas personas en su país. Estar en guerra también la hizo ver lo mal que la sociedad puede volverse si se le da la oportunidad de la corrupción. Pero probablemente estoy haciendo que suene más sombrío de lo que debería. Hago lo mejor que puedo para no endulzarlo, pero desafortunadamente hay algunos héroes que abusan demasiado de sus títulos. Shoto asintió, ya que estaba muy familiarizado con lo corruptos que son los supuestos héroes y salvadores en este mundo. Tú, chico de pelo rubio y puntiagudo. ¿Qué tienes para mí? Preguntó, con los brazos cruzados sobre el pecho. Katsuki Bakugo, o Dynamix. ¿Quién es más fuerte, usted o Olmig? Eso realmente la hizo pensar más que cualquier otra pregunta.
Se había esforzado en sus primeros días de heroína para tratar de alcanzar el nivel de poder de All Might. Pero sabía que lograr algo así estaba más allá incluso de su Kirk. No quiere decir que fuera débil. Lejos de eso, solo se había vuelto más fuerte y estaba bastante segura de que podría luchar en igualdad de condiciones con All Might en este momento. Pero su respeto por su maestro siempre sería profundo. Ja. Siento que me pregunten eso mucho. Siendo honesta contigo, maestro, probablemente podría darle guerra, pero al final, él ganaría. Katsuki gruñó, satisfecho con lo que le habían dado. Última pregunta, frijol verde, ¿cuál es tu pregunta? Preguntó, señalando a Unizuku muy emocionado. La clase sabía cuál sería su pregunta, así que todos se prepararon para una larga serie de murmullos. Mi nombre de héroe es Arsenal, pero mi nombre real es Izuku Midoriya. Y me preguntaba, ¿cuál es su Kirk? Izuku estaba listo para sacar un cuaderno de la nada, pero desafortunadamente no obtendría su respuesta. Ah, lo siento, chico, pero esa es una de las pocas preguntas que no puedo responder. Verás, el gobierno de Estados Unidos mantiene los detalles de cómo funciona exactamente mi Kirk en secreto. Por eso, realmente no puedo dar muchos detalles al respecto, ni siquiera su nombre, dijo con el ceño fruncido. Le dolió ver al chico encogerse de hombros. Pero es un Kirk poderoso, eso es todo lo que puedo decir, le guiñó un ojo, lo que levantó el ánimo de Izuku. Después de que todos respondieron a sus preguntas, All Might les hizo un gesto a todos hacia el gimnasio. Luego instruyó a cada estudiante sobre sus tareas y cómo rotarían. Una vez que dio la señal, todos se emparejaron y se dedicaron a sus ejercicios. Estaba claro, gracias a la visita sorpresa de All Might, que hoy sería un día fácil para él. Star se sentó junto a su mentor y observó a todos los estudiantes realizar sus ejercicios. Prestó mucha atención a cada uno y pudo decir que todos eran una máquina bien aceitada. No solo luchaban con sus quirks, sino que también participaban en combates sin Kirk. Pocos héroes hoy en día se molestaban en perfeccionar sus habilidades físicas naturales, sino que se habían vuelto demasiado dependientes de sus quirks. Esto le recordó a Estados Unidos, a lo engreídos que eran la mayoría de los supuestos héroes en esa tierra. Pero seguía siendo su hogar y lo protegería. Star tampoco pudo evitar fijarse en Izuku. Le bastó una mirada para saber que poseía el Ofa. Su uso le recordó a All Might cuando la salvó de niña. Lo que también le llamó la atención fueron los guantes que usaba Izuku. No sabía por qué le parecían familiares, y tampoco podía recordarlo con exactitud. ¿Así que ese es tu sucesor? ¿Izuku Midoriya? Ella lo miró, sabiendo que esta sala estaba libre para hablar. All Might asintió. De hecho, bueno, no es mi único sucesor. Su hermano mayor, Katsuki Bakugo, ha heredado mi voluntad de ganar cada batalla, hizo un gesto, ya que pudo ver a Dynamite esquivando varios golpes del equipo enemigo. Los dos son un equipo de principio a fin. Estoy haciendo todo lo posible para asegurar que se conviertan en los héroes que desean ser. Oh, no serán el próximo símbolo de la paz, ¿verdad? Preguntó Star mientras observaba a Izuku y Katsuki trabajar bien juntos en sus ejercicios. Yaji negó con la cabeza. No, sería incorrecto de mi parte poner tanta presión sobre un chico así. Además, cada persona es única en sus propios aspectos sobre cómo desea ser un héroe. Es cierto que ambos se han inspirado en mí, pero no van a ser una copia al carbón de mí mismo. Además, también se toman el tiempo para ayudar a sus compañeros. Los dos han asumido bastante bien sus roles como delegado de clase y subdelegado. All Might no pudo evitar admirar lo dedicados que habían estado los dos últimamente. Podría deberse al hecho de que el joven Todoroki estaba más en sintonía con ellos, pero fue entonces cuando notó por primera vez que los dos se habían vuelto un poco más serios al ayudar a sus compañeros. Yaji reflexionó, si eran tan buenos como estudiantes de primer año, entonces realmente sobresaldrían como futuros profesionales liderando y coordinando esfuerzos de equipo. Les he dicho a ambos que no tienen que ser yo. Elegí a Izuku porque, aunque vi un fuego similar en él, será diferente. El joven Midoriya es valiente, desinteresado y humilde en muchos sentidos que me recuerdan mucho a mi época de adolescente. El joven Bakugo, sin embargo, es testarudo, descarado y leal, algo que comparte con mi mentora. Ayudé a supervisar su entrenamiento en la UA, y ambos se complementan perfectamente bien. Los dos siempre se cuentan su progreso con sus quirks. Incluso antes de conocerme, se tenían el uno al otro. Siempre asumieron cualquier responsabilidad juntos, por eso tengo tanta confianza en ellos. Estaba claro hasta dónde lucharía por los dos.
No solo por esos dos, sino que estaría listo para luchar por todos sus estudiantes. Todavía es el símbolo de la paz y, por lo tanto, se propone asegurar que la próxima generación de héroes pueda crecer bien. Ella no pudo evitar identificarse cuando Olmigt explicó su razonamiento. Olmigt era su modelo a seguir y su maestro. Siempre había intentado emularlo, incluso llegando a tener el mismo color de cabello que él. Pero a medida que pasó el tiempo, supo que no podía ser otra réplica de Olmigt. Kathleen entendió que tenía que ser su propia clase de persona. Una lección que le ha servido bien en su tiempo como heroína número 1. Me alegra saber que estos chicos están en buenas manos, maestro. Los dos números 1 continuaron observando desde lejos mientras cada estudiante trabajaba en su tarea asignada. Cuando terminaron, se les dio la opción de sentarse a un lado o ayudar a cualquiera de sus compañeros. Ni un solo estudiante se sentó hoy, ya que todos se concentraron en ayudar a otros. Francamente, Olmigt estaba extremadamente impresionado y más aliviado de que todos pudieran trabajar en sincronía ahora. Al mirar el reloj, Olmigt se puso de pie junto a Star para informarles a todos que era hora de terminar su clase. Con un aplauso, Olmigt reunió la atención de todos. Toda la clase se detuvo y se alineó correctamente. Fue entonces cuando Yagi comenzó a repasar el crecimiento de cada estudiante individualmente, explicando que todos habían completado sus tareas por hoy. Elogió su trabajo en equipo y su determinación de ayudar a otros a mejorar en cualquier deficiencia que tuvieran. Por ahora, sabía que todos habían aprendido todo lo que podían, así que pensó en dejar que el resto del período de clase lo tuvieran para ellos. Las puertas del gimnasio se abrieron. Oye, Olmigt, lamento interrumpir tu clase. Pero necesito que me firmes. Anton se detuvo en seco al ver que Yagi no estaba solo con los estudiantes. Cassie. Antoni. Hace 10 años. ¿Estás seguro de que no puedo hacerte cambiar de opinión, viejo amigo? Preguntó estar al otro lado de la videollamada de un portátil. Anton la miró con tristeza. En cualquier otro momento diría que sí. Pero ahora mismo tengo 2 niños que me necesitan. Desvió la mirada, sintiendo vergüenza por no poder unirse a su misión. Enterarse de que ella estaría de gira por un período de tiempo indefinido no le sentó bien. Se sorprendió aún más cuando le preguntó si podía unirse a ella en la siguiente gira. Un año antes habría dicho que sí, habría empacado sus maletas y dejado una buena parte de sus fondos a Netsu. Pero Katsuki e Izuku todavía tenían 6 años. No había fuerza en esta tierra que lo separara de esos dos. Star no estaba enojada con él, ni decepcionada. En cambio, solo sorprendió a Anton con una sonrisa. Oye, lo entiendo, tienes nuevas responsabilidades que nunca pensaste que tendrías que asumir. Realmente te estás tomando en serio tu papel de padre, ¿verdad? Nunca dudó de que Shepard pudiera ser más de lo que su familia abusaba de él, pero se sorprendió y se alegró de saber que había tomado a un par de niños bajo su protección. Un pequeño alivio golpeó el rostro de Anton, pero eso pronto cambió mientras mantenía la cabeza un poco baja. No soy su padre, Cassie. Solo soy su protector. No pude salvar a sus padres biológicos, así que estoy tratando de compensarlo. Se mordió el labio con frustración y culpa. Oye, nada de eso. Dijo con autoridad, lo que hizo que Anton se sobresaltara un poco. Incluso si no te ves como un padre, eres su héroe en este momento. Así que no quiero escuchar ni un ápice de duda viniendo de ti, está claro. Tenía los brazos cruzados y miraba fijamente a Shepard. A pesar de ser una videollamada, se sentía como si estuviera justo a su lado para darle una reprimenda. Shepard tarareó. Sí, tienes razón, Cassie. Pero, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? Ella se reclinó un poco en el respaldo de la silla. No puedo decirlo con certeza, pero sé que estaré fuera por al menos 5 años. Los países a los que me envían para restaurar el orden están en completo caos. Pero tuve la opción de elegir a mi propio escuadrón. Ya tengo a mis compañeros listos, solo esperaba que te unieras por los viejos tiempos. Él asintió. Estoy seguro de que tu equipo te cubrirá la espalda, Cassie. Quiero decir, eres la mujer más fuerte del mundo, ¿no? No pudo evitar reírse al llamarla así. Ella era más que la mujer más fuerte para él. Ja. Ese es solo un título que Estados Unidos me puso para ayudarlos a ganar notoriedad. Hay muchos otros héroes que podrían darme batalla. Deberías saberlo, eres uno de ellos. Un comentario que resultó en que Shepard se riera. Aprecio el voto de confianza, pero incluso si tuviera mi viejo Kirk, mis posibilidades de vencerte siempre serán escasas o nulas. Perder a Reave había sido un golpe para él en el pasado, pero Star lo ayudó con ese calvario.
Aún así, sabía que ni siquiera Reave podría compararse con Nuevo Orden. Tal vez tú y yo deberíamos tener una revancha cuando nos volvamos a encontrar, ¿no crees? Me encantaría luchar contra el nuevo Anton Shepard. Ella le guiñó un ojo, sabiendo que él tendría que pelear con ella algún día. Anton se rió de esa parte, pero su mente pronto se vio invadida por la duda. Cassie, podemos seguir siendo amigos incluso después de todo lo que hice, dijo con pesar. Las cosas que su familia lo obligó a hacer todavía planeaban sobre su mente de vez en cuando. Kathleen frunció el ceño un poco, pero no dejó de sonreír. Por supuesto que seguimos siendo amigos, Anthony. Pase lo que pase, siempre te veré como uno de ellos. Shepard dejó ver su sonrisa mientras soltaba un suspiro de alivio. Gracias, Cassie. No te detendré más. Tómalo con calma y si alguna vez necesitas hablar con alguien, estoy aquí. Los dos se despidieron, sabiendo que quizás no volverían a saber el uno del otro en mucho tiempo. Señor Shepard. Shepard se sobresaltó al escuchar una voz temblorosa detrás. Miró y vio a Izuku y Katsuki juntos, sosteniendo sus peluches de hormigas. Se levantó y se inclinó para mirarlos a los ojos. Izuku, Katsuki, ¿qué pasa, chicos? Izuku moqueó un poco mientras apretaba su peluche. Kacchan y yo no podíamos dormir. ¿Podemos dormir aquí, señor Shepard? Shepard pellizcó suavemente la mejilla de Izuku un poco, lo que hizo que el niño se riera un poco. Miró a Katsuki, quien había estado mirando el suelo en su mayor parte. Todavía dudaba en pedir ayuda en comparación con Izuku. Pero él no presionaría a ninguno de ellos demasiado. Por supuesto que pueden, ustedes dos. Katsuki e Izuku hicieron señas, y Shepard los levantó suavemente y los colocó en su cama. Los dos se aferraron el uno al otro como pegamento mientras Shepard los arrotaba. Les revolvió el pelo juguetonamente, algo que siempre parecía ayudarlos a ambos a calmarse. Les sonrió a los dos. Y aunque le dolió el corazón decirle que no a Kathleen, Katsuki e Izuku estaban comenzando a ser su mundo. Ahora. Cassie. Anthony. Star miró al otro extremo de la sala, entrecerrando los ojos antes de reconocer a su viejo amigo. Una persona que la superaba en altura. Cabello blanco y ojos azul eléctrico que contrastaban con su cabello rubio teñido y sus ojos marrones. No podía ser. No se había dado cuenta de que dio un paso adelante, pero una mirada más cercana fue todo lo que necesitó para saber que frente a ella estaba uno de sus amigos más antiguos. Star ignoró las miradas y expresiones confusas que recibía de la clase de su maestro. Anthony, ¿eres realmente tú? Susurró. Una parte de ella temía que él no la recordara. Había pasado al menos una década, después de todo. Anton, sin embargo, solo le dedicó una pequeña sonrisa. El temblor en sus manos era una señal clara de que estaba nervioso por verla. Y, sin embargo, eso no le impidió dar un paso que reflejaba el de ella. Antes de que pudiera registrarlo, su cuerpo se movió por sí solo mientras corría hacia Anton. «Anthony», gritó Star mientras derribaba a Shepard en un abrazo. Lo hizo girar como si fuera un niño, soltándolo solo para asegurarse de que esto no fuera un sueño o un truco. Estaba realmente allí, en persona. «Hola, Cassie, ha pasado un tiempo, ¿verdad?», dijo Anton mientras luchaba por respirar. El rápido, aunque fuerte, abrazo de oso que esta mujer le estaba dando podría romper cualquier trozo de metal. «Anthony, ha sido más que un tiempo», exclamó mientras lo bajaba. «Solo mírate. Piel y huesos, pero Dios, has envejecido un poco. Todavía tienes esa rutina de cuidado de la piel perfecta y usas solo negro, ¿eh?». Ella le dio un codazo y luego inmediatamente aplastó a Shepard en otro abrazo. «¿Me darías, al menos, la oportunidad de responder?», jadeó como respuesta mientras ella lo soltaba. «Dioses, mujer, no recuerdo que tus abrazos fueran tan fuertes», dijo mientras se frotaba la espalda y el costado del estómago. «Bueno, lo siento, pero no te he visto en años. Tengo al menos 9 o 10 años de abrazos acumulados». Ella sonrió a su viejo amigo mientras cruzaba los brazos. «Supongo que solo te extrañé». Anton frunció un poco el ceño, pero le devolvió la sonrisa. «Sí, lo entiendo. Yo también te extrañé, Cassie. Mucho». Star inmediatamente fue por otro abrazo. Anton se encontró levantado de nuevo, lo que fue seguido por un estallido de lágrimas emocionales de Star que conmocionó aún más a todos en la sala. «Me extrañaste. Anton ni me extrañó». Shepard jadeó por aire. Había logrado sacar un brazo de su agarre y le dio una pequeña palmadita en la cabeza. «Por supuesto que lo hice. Es difícil extrañar a mi único amigo de verdad en Estados Unidos».
Realmente lo decía en serio. Por todas las cosas malas que Estados Unidos le había dado, Star era lo único bueno que había salido de ese molesto pedazo de roca y agua. Ella lo bajó mientras se secaba algunas lágrimas. Luego escuchó la voz de su maestro. Star, ¿nunca me dijiste que conocías a Shifter? Dijo muy sorprendido, ya que nunca recordó el nombre de Anton en ninguna de sus conversaciones. Toda la clase asintió, ya que la interacción entre esos dos causó una variedad de reacciones. Todo, desde balbuceos hasta miradas de asombro, hasta algunos estudiantes con la boca abierta como peces fuera del agua. Sí, ¿y cómo es que Shep nunca nos dijo que conocía a la heroína número 1 de Estados Unidos? Preguntó Izuku, ya que no podía recordar un día en que mencionara conocer a la heroína número 1 de Estados Unidos. Anthony no me mencionó. ¡Qué vergüenza, me siento tan herida! Hizo un pequeño puchero, pero inmediatamente cambió su expresión a una feliz. Y por supuesto que lo conozco. Él es mi sombra y uno de mis compañeros de equipo originales. ¿Su sombra? Preguntó Todoroki. Le dio una pequeña mirada a sus hermanos para ver si sabían algo sobre esto, pero estaban igual de confundidos. ¿Sí? Cada vez que iba a una misión, le pedía a Anthony que explorara y nos avisara a mis compañeros y a mí sobre qué tipo de villano enfrentaríamos. Su información siempre fue precisa y me salvó el pellejo muchas veces, exclamó. Anton era, y sigue siendo, bueno para hacer perfiles de otros para una misión. Hubo muchas veces en que esa información haría que la misión fuera mucho más fácil de lo que debería haber sido. Lástima que nunca le importó ser el centro de atención. Habrías sido un buen héroe de primera línea. Shepard puso una mirada inexpresiva. No, gracias. Todos los medios y los fanáticos constantes interfiriendo con mi trabajo. Trabajo mucho mejor en las sombras de todos modos. Además, tú y yo sabemos que odio a Estados Unidos. Todavía lo hago hasta el día de hoy. Lo sé, viejo amigo. Entonces, si estás aquí, ¿eso significa que eres profesor en la UA? La pequeña mirada de reojo lo confirmó. Eso explica por qué reconocí algunos de esos movimientos de lucha de estos chicos. Les has estado enseñando a luchar sin Kirk, ¿verdad? Anton no pudo evitar soltar una pequeña risita. Bueno, no todos tienen un kit de combate, así que pensé, ¿por qué no asegurarme de que los nuevos héroes realmente puedan aprender a lanzar un golpe? Y han estado aprendiendo lo suficientemente bien, Cassie. A los ojos de Kathleen, no había muchos que practicaran el combate sin Kirk. Los pocos que lo hacían, sin embargo, eran a menudo un desafío difícil de superar. Y nadie era tan desafiante como Anton. Viniendo de ti, eso es todo un cumplido, viejo sentimental. ¿Alguien se acerca a vencerte en un 1 contra 1? En grupo, claro, la clase A probablemente podría vencerme si todos trabajaran en perfecta sincronía. Todos recordaron un día en que Shepard permitió que la clase luchara contra él 20 contra 1. La única regla era no usar quirks, y de hecho hicieron que Shepard mantuviera una guardia constante. Individualmente, tienen mucho camino por recorrer. Algunos se han acercado, pero siempre hay margen para mejorar, tanto para el profesor como para el estudiante. Se encogió de hombros un poco. Por mucho que disfrutara enseñando, siempre disfrutaba aprendiendo cosas nuevas sobre sus estudiantes cada vez que le confiaban algo. Su clase tenía un poco de orgullo al saber que habían sido elogiados por uno de los mejores. Casi entonces tuvo un destello de brillo travieso en sus ojos. ¿Sabes lo que deberíamos hacer, Anthony? Bueno, no te he visto en siglos, y sabes que no tengo un Kirk telepático, así que no sé lo que deberíamos hacer, Cassie, dijo con una mirada entrecerrada. Deberíamos combatir por los viejos tiempos. Star solicitó un combate de entrenamiento como si toda la clase no se hubiera quedado totalmente inmóvil. Claro, Shepard era bueno, pero ella era la heroína número 1 de Estados Unidos. El mundo interior de Anton retumbó, mientras Reave soltaba un aullido de rabia. Reave detestaba a la heroína número 1, ya que era una de las pocas personas que tenía el poder de herirlo. Anton nunca olvidó todas las veces que ella puso a Reave en su lugar cada vez que luchaban. Tampoco olvidó que ella pidió un combate para su reunión. Y honestamente, era una de las pocas personas a las que nunca podía decir que no. Claro, me apunto, pero solo si a Olmig le parece bien ceder un poco de su tiempo de enseñanza. Olmig entró en pánico momentáneamente bajo las repentinas miradas de toda su clase. Incluso las dos miradas cuestionadoras de los héroes profesionales lo hicieron balbucear un poco. Ah, bueno, por supuesto. Estoy seguro de que todos podemos inspirarnos al verlos luchar. Ahora, jóvenes héroes, a las gradas.
Necesitamos darles espacio a los profesionales. Olmig no necesitó decir nada más, ya que todos se apresuraron a sentarse y observar este raro enfrentamiento de héroes profesionales. Shepard y Kathleen se pusieron en sus respectivas posiciones de lucha. Kathleen miró a los chicos y no pudo evitar preguntarse cuánto había cambiado realmente. El Anton que conoció durante mucho tiempo era frío, calculador e inmoral. Pero aquí podía notar que era mucho más despreocupado y relajado de lo que Star podía recordar. Kathleen recordaría su amistad pasada más tarde, por ahora, se puso en posición de combate. Frente a Star, la mente de Shepard divagaba. Cuando solicitó ese favor, no esperaba encontrarse con Star. Esperaba que su presencia mantuviera a raya todas las actividades de los villanos. Entonces, ¿cómo logró reunirse con su vieja amiga de Estados Unidos? Bueno, parece que Anton no sabía sobre su pasado con Olmig. Otro recordatorio de que Yagi era una de las pocas personas sobre las que no tenía mucha información. Sus ojos fueron a mirar a sus 3 hijos. Les dio un pequeño asentimiento, sabiendo que tendrían 1.000.000 de preguntas que hacerle sobre Cassie cuando llegaran a casa. Yagi entonces dio la señal para comenzar el combate. Una vez que comenzó el combate, Shepard hizo el primer movimiento usando su Kirk para acortar la distancia. Se desplazó hacia la derecha para intentar un golpe, pero Kathleen no solo lo bloqueó, sino que predijo con precisión dónde iba a teletransportarse. Fue por otro desplazamiento, pero Kathleen estaba sobre él con un derechazo que Anton apenas esquivó. Saltó unos pasos hacia atrás, pero Star solo estaba comenzando. Ella usó esta oportunidad para saltar hacia Anton y enviarle un golpe derecho. Shepard bloqueó el puñetazo, pero lo hizo retroceder unos pasos. Fue entonces cuando Kathleen aprovechó para comenzar a golpear a Shepard con una serie de combos. Anton igualó cada golpe y patada que ella lanzó, pero en una batalla de fuerza física, Star era la heroína superior. No pasó mucho tiempo antes de que ella lograra enviarle un fuerte puñetazo al estómago. Kathleen luego lo agarró del brazo, lo levantó y lo estrelló contra el suelo. Anton usó su Kirk para salir de su agarre, se separó de ella y se teletransportó por encima. Hizo un giro en el aire para intentar asestarle una patada, pero Kathleen solo la bloqueó poniéndose en guardia. Cualquier otra persona habría tenido dificultades, habiendo perdido el equilibrio, pero Star se rió mientras agarraba el tobillo de Anton. Él se teletransportó inmediatamente fuera de su alcance, ya que prefería no ser golpeado por ella. Pero lo que no predijo fue que ella ya había aterrizado junto al área de teletransportación de Anton. Shepard no tuvo tiempo de reacción suficiente para esquivar un fuerte puñetazo en la cara. Se alejó de ella, con la espalda encorvada. Una parte de él pensó que tal vez debería haberse puesto la máscara, pero sabía que contra Star se rompería demasiado fácilmente. Se tomó un segundo para recuperar el aliento cuando notó una niebla oscura frente a él. Usa mi poder, Anton, una imagen de Reave apareció de la niebla. Estaba bastante agradecido de que solo él pudiera ver y escuchar a Reave, ya que era un secreto que quería mantener alejado de sus hijos. Ese Kirk de teletransportación no es para batallas directas. Pero con mi poder, deberías igualar el suyo. Anton miró al lobo sombrío antes de ponerse de pie e ignorar el intento de Reave de usar su poder. No iba a rebajarse a tal nivel, especialmente frente a una audiencia. Metió la mano en el bolsillo y se puso los guantes. Ajustó el voltaje a azul y volvió a la ofensiva. Kathleen estaba lista para usar su Kirk cuando notó que Anton estaba mirando el suelo por un segundo de más. Entrecerró los ojos, ya que pensó que él estaba planeando algún truco para tomarla por sorpresa. Pero sus ojos se abrieron de par en par cuando una mueca golpeó su rostro. Solo había visto esa mirada asesina 2 veces, en su familia y en Reave. Estaba vivo. La última vez que se encontró con Reave fue hace 15 años en una misión que salió mal para ambos. Si Reave estaba vivo, eso cambiaba todo. Se preparó para el posible uso de su Kirk. Pero no llegó, ya que Anton cerró los ojos y caminó más cerca de ella. Lo que sí la tomó por sorpresa fue cuando se puso los guantes. Recordó a Izuku usando los mismos guantes que él. Si usaba los mismos guantes que Anton, tal vez él era uno de los niños que Shepard adoptó hace tanto tiempo. Desafortunadamente, estaba perdida en sus pensamientos cuando Shifter acortó la distancia nuevamente y la embistió con un golpe izquierdo. Su instinto fue bloquearlo, pero le falló, ya que su brazo fue golpeado con electricidad.
Ella retrocedió e hizo una mueca de dolor, pero afortunadamente su Kirk ha permitido que su cuerpo sea no solo fuerte sino también duradero. Anton comenzó a lanzar ganchos izquierdos y derechos, todos recubiertos de rayo azul, mientras Kathleen esquivaba o bloqueaba tantos golpes como podía. Cada vez que esquivaba, podía sentir el escozor del rayo golpeando su cuerpo. Shepard ahora la estaba poniendo a la defensiva, ni siquiera dándole la oportunidad de reaccionar para usar su Kirk. Una de las debilidades de Nuevo Orden era que tenía que anunciar verbalmente sus reglas. No muchos sabían esto, pero Anton estaba entre esos pocos. Pero a pesar de ser empujada hacia atrás, Kathleen se estaba divirtiendo. Sonrió al recordar esta vieja sensación de luchar contra Shepard. Claro, era un idiota y completamente frío de corazón, pero en el fondo, siempre disfrutó las pocas veces que lucharon. Una oleada de adrenalina la estaba golpeando por dentro, y supo que era hora de dejar de contenerse un poco. Atrapó uno de los puñetazos electrificados de Shepard. Ella sonrió, ya que su rostro había sido golpeado con una sensación de determinación. Nuevo orden. Los ojos de Shepard se abrieron de par en par, ya que sabía lo que venía. El aire repelerá a Anton Shepard. Una vez que Kathleen extendió su mano, una gran ráfaga de aire empujó a Shepard hacia la pared del gimnasio. La clase pudo sentir el viento golpeándolos incluso a esta distancia. Algunos se pusieron de pie por preocupación por su profesor, pero Olmig les impidió interferir. Les aseguró que Shepard estaba bien y que lo mejor era no interferir con esta reunión de amigos. Shepard había quedado pegado a la pared, pero no se rindió. Todo su cuerpo había sido golpeado con una ráfaga de aire de muy corto alcance y, vaya, sí que dolió. A menudo era su estilo usar el aire como arma o escudo, ya que este era el único recurso disponible para ella sin importar dónde estuviera. Cuando Shep se levantó, sintió que su hombro se había dislocado por el impacto. Su espalda definitivamente podría necesitar un quiropráctico o 10. Anton se limpió un poco la sangre de los labios. La última vez que él y Cassie tuvieron un combate fue cuando él tenía a Reave. Por un segundo, reflexionó sobre usar su poder. Si alguien podía manejar a ese lobo, definitivamente sería ella. Pero él era una persona muy diferente. Había cambiado para mucho mejor. No, se mantendría con el Kirk que hizo suyo después de tanto tiempo. Con una sonrisa, Anton se recolocó el hombro. Podía escuchar a Reave gruñir en su mente y notó que los árboles de su mundo interior comenzaban a temblar. Reave nunca fue de los que aceptaban ser heridos. Pero Anton no le dio tiempo para manifestarse. No, en este momento, se estaba divirtiendo luchando contra la mujer que lo salvó hace tantos años. E iba a aprovecharlo al máximo, especialmente frente a una audiencia. Izuku no podía creer lo que veía en sus ojos. Alguien estaba igualando a su padre adoptivo en perfecta sincronía. El sentido de peligro había hecho que predecir dónde se desplazaría fuera mucho más fácil, pero incluso entonces, era una tarea difícil, ya que nunca podría imaginar a su padre haciéndole daño. Pero Star estaba bloqueando y anticipando exactamente dónde se teletransportaría su padre. A pesar de esto, Izuku no podía quitar los ojos del combate. La forma en que luchaban le recordaba un poco a cómo él y Kacchan luchaban juntos. Ambos estaban leyendo las señales del otro demasiado bien, a pesar de no verse durante 10 años. Luego estaba su Kirk. Desde el principio, pudo sentir un poder masivo envolviendo todo su cuerpo. Era como si hubiera estado parado alrededor de Olmig. Pero, en lugar de One for All, su Kirk debía ser igual de bueno. Y después de verlo en acción, no pudo sacar muchos detalles. Con una orden, lanzó a Shepard al otro lado de la arena. Apretó el puño, ya que se le recordó que tenía un largo camino por recorrer para dominar el Oza. Katsuki estaba, a falta de una palabra mejor, atónito. Star estaba forzando a su padre a la defensiva. Algo que a menudo requeriría mucho trabajo en equipo y planificación para lograr. Ser un luchador era algo que Katsuki sabía que tenía que aprender a ser. Por Izuku y para ser un buen héroe. Shepard siempre le enseñó tanto a Katsuki en combate sin Kirk que estaba seguro de que nadie podría vencer a Anton en un combate cuerpo a cuerpo. Pero hoy fue un día de sorpresas. Conocía a la heroína número 1 de Estados Unidos y estaba luchando contra ella en este momento. Sus ojos estaban envueltos en una sensación de determinación encendida, un nuevo sentido de propósito para superar a aquellos que admira. Su objetivo de ser el número 1 definitivamente iba a ser mucho más difícil ahora, pero Katsuki Bakugo nunca fue de los que tomaban atajos. Cuando aprenda lo que pueda de los héroes número 3 a 5, le pedirá a Shepard una batalla 1 contra 1. Por ahora, continuó observando la pelea de Star contra su papá.
Ni una sola vez quitó los ojos de la batalla. Shoto era conocido por ser el callado de la clase. A menudo, no podría reaccionar tanto. Ha mejorado, ya que ha estado más activo interactuando con sus amigos y apoyándolos. Y se lo debe todo a Shepard, su nuevo papá y a quien ve como el héroe y padre ideal. No ha ocultado cuánto lo admira, ya que cuando sus amigos le preguntaron quién estaba detrás de su nombre de héroe, les dijo que era Anton. La reacción conmovedora que obtuvo era algo a lo que podría acostumbrarse con el tiempo. Y ahora estaba en primera fila viendo a su padre adoptivo luchar contra la heroína principal de Estados Unidos. Una parte de él estaba preocupada de que pudiera resultar herido, pero incluso al ser lanzado lejos, Shepard no se rindió. Volvió a ponerse de pie y dejó en claro que estaba lejos de haber terminado. Un destello de determinación comenzó a golpear a Shoto. Su padre estaba luchando contra alguien que era mejor que él, pero no se rendía. ¿Era esto lo que significaba ser un héroe? ¿O era esto lo que sucede cuando tienes algo o alguien por quien luchar? Tendría que pensarlo y preguntarle a su papá más tarde, porque quería ver los resultados de su batalla. ¿Sabes cómo darle una paliza a este aburrido padre? Cassie se rió un poco, quitándose la chaqueta y dejándola a un lado. Pero tienes razón en una cosa. Mis estudiantes están mirando. Así que voy a lucirme un poco. Anton se preparó, adoptando una postura de lucha diferente. Era diferente de todas las posturas defensivas o agresivas que les había enseñado a sus propios hijos. En un instante, se desplazó detrás de Star. Star se giró e intentó golpear a Shepard con un derechazo, pero golpeó una imagen residual en lugar del verdadero Anton. Llegó demasiado tarde para reaccionar, ya que sintió una fuerte patada golpearle el abdomen. Kathleen se mantuvo firme mientras una sonrisa golpeaba su rostro. El aire se formará como un escudo alrededor de Kathleen Bate. Su cuerpo estaba envuelto en un pequeño escudo de viento. Hilos de viento se formarían a su alrededor, y se podía escuchar el sonido de un viento rápido. Era una técnica que había aprendido a usar para protegerse de los luchadores de corto alcance. Pero eso no detuvo el asalto de Anton. Shepard usó su rayo para ayudar a lidiar con el aire que la protegía. Tardó más de lo esperado, pero finalmente Kathleen abandonó su comando para usar el aire como su escudo. Así que se puso creativa. Nuevo orden. El suelo luchará contra Anton Shepard. De repente, el suelo había comenzado a formar grandes pilares que golpearían a Shepard cada vez que aterrizara cerca. Era muy parecido a cementos, solo que estos pilares estaban envueltos en energía amarilla. Así que Shepard improvisó y se desplazó a la parte superior de las vigas del gimnasio. Sacó su arma y no perdió tiempo en usar a Kathleen para practicar un poco de tiro al blanco. Ella comenzó a esquivar cada bala sin esfuerzo. Luchar a través de muchos países a menudo la obligaba a lidiar con armas, tanques, cohetes y misiles como un arma común. Así que para ella, esto se había convertido en una especie de baile. Saltó de izquierda a derecha antes de usar su Kirk. El suelo le dará a Kathleen Bate un impulso para saltar. Usó esto para saltar alto y subir a la misma viga en la que estaba Shepard. Anton guardó su arma mientras los dos se miraban desde lo alto de las vigas del gimnasio. Ambos miraron hacia abajo para ver que la clase los observaba con asombro. El propio Olmig se estaba riendo con total alegría al ver a sus dos amigos pelear. Como en los viejos tiempos, Anthony. Un poco, aunque estoy siendo menos fastidioso, él sabía lo que estaba haciendo, ella solo quería hablar incluso en medio de la pelea. Pero sabes que no puedo rendirme ahora, ¿verdad? Ella soltó una carcajada tipo Olmig. Mírate, siendo un chico presumido. Y sin embargo, no recuerdo que alguna vez me hayas ganado en un juego de la pista. Abrió la mano mientras el aire comenzaba a formarse a su alrededor. ¿Deberíamos intentarlo de nuevo? Shepard se desplazó a su posición, pero ella saltó de la viga. El aire se convertirá en mi camino. En segundos, Kathleen comenzó a saltar por el gimnasio. Mientras era perseguida por Shepard, se había convertido en un juego real de la pista para ver si Shepard podía atraparla. Pero Kathleen había terminado de contenerse un poco, ya que comenzó a moverse más rápido de lo que Shepard podía desplazarse entre ubicaciones. Observó cómo Shifter se teletransportaba por el gimnasio, acortando rápidamente la distancia entre ella. Kathleen, sin embargo, se reía de todo. No recordaba cuándo había usado su Kirk para divertirse. Siempre había sido entrenamiento y guerra, pero Anthony le estaba dando la oportunidad de recordar lo divertido que era su Kirk cuando era niña. Aterrizó en el centro del gimnasio. Había sudado un poco por moverse constantemente rápido.
Kathleen luego escuchó el infame sonido del Kirk de Shepard detrás de ella. Se quedaron espalda con espalda durante lo que parecieron unos minutos antes de girar para enfrentarse, pero se detuvieron una vez que cruzaron las miradas. Shepard tenía su arma apuntándole y Star estaba más que lista para usar su Kirk contra él. Sería una batalla de quién podría ser más rápido, pero de repente, ambos se rieron. Ah, Anthony, no recuerdo la última vez que alguien me obligó a tomar una pelea en serio. Llamémoslo un empate por ahora, viejo amigo. Shepard giró su arma y la puso en su funda. Comenzó a recuperar el aliento un poco. Luchar contra la heroína número uno de una nación a menudo te dejará sin aliento. ¿Un empate, eh? Bastante generoso de tu parte, dado lo raro que es para mí incluso acercarme a hacer que te tomes un combate en serio. Ella le dio un ligero codazo en el hombro. Kathleen pudo notar que él se había vuelto mucho más fuerte. Bueno, me conoces, Anthony, siempre me aseguro de que mis amigos puedan defenderse en una pelea. Solo pregúntales a mis compañeros, siempre me aseguré de que estuvieran en plena forma para cualquier escenario. El rostro de Star estaba adornado con una sonrisa, ya que los recuerdos vinieron a su mente sobre los viejos tiempos con Anton. Has cambiado, ¿sabes? Para mejor. Anton sonrió, ya que su rostro se suavizó. Sí, ser padre hace eso, Cassie. Y te lo agradezco a ti también, ¿recuerdas? Susurró un poco, ya que pudo ver a parte de la clase comenzando a ponerse de pie. Y ahí estaba, la razón principal por la que Anton no se fue con ella todos esos años. No es que ella lo culpara, pero Star siempre había tenido curiosidad con respecto a la familia adoptiva de Anton. ¿Cómo están tus hijos, por cierto? Preguntó, poniendo las manos en las caderas. ¿Están creciendo bien, Cassie? Orgulloso de ellos todos los días y lo saben, la miró directamente a los ojos con ese comentario. Sus hijos eran su orgullo y alegría, y no tenía vergüenza de ocultárselo. Deberías venir a cenar. Estaré feliz de contarte todo sobre ellos en privado, Cassie. Ella sacó una tarjeta y le dio su nuevo número. Star estaba más que feliz de ponerse al día con él más tarde hoy. Por ahora, todos bombardearon al instructor de combate cuerpo a cuerpo de la UA sobre cómo fue capaz de mantenerse firme contra la heroína número uno de Estados Unidos. Incluso Olmig no pudo evitar impresionarse con él. Sabía que Anton era bueno, pero enfrentarse a Kathleen no era lo más fácil de lograr. Izuku, Katsuki y Shoto no sabían qué decir o preguntar. A lo largo del combate, habían observado a Shepard como un halcón y se habían quedado hipnotizados por lo bueno que era realmente y cuánto se había estado conteniendo. Kathleen, sin embargo, tuvo que acortar su tiempo, ya que recibió una llamada de sus compañeros de equipo sobre querer reunirse. Tuvo que irse, pero le aseguró a Shepard que se encontraría con él en su casa más tarde. Varios miembros de la clase bromearon sobre que los dos tuvieran una cita, pero Anton rápidamente desestimó esas sospechas, ya que eran solo dos amigos que se reunían después de mucho tiempo. Yaji, sin embargo, le recordó a la clase que era hora de irse, ya que tenían otras clases a las que asistir. Así que, a regañadientes, antes de que alguien pudiera hacer preguntas, se fueron, dejando a Shepard en el gimnasio para contemplar cómo iba a tener a estar en su casa con sus tres hijos. Estaba seguro de que todo saldría bien. Hubo un largo silencio en el camino de regreso a casa. La interacción con Staran Stripes había dejado a los chicos pensando todo el día. Shepard había sido muy abierto sobre cuánto odiaba a Estados Unidos. Toda la política y su familia habían dejado una marca extremadamente negativa en su padre. Así que fue una sorpresa que no solo conociera a la heroína número uno de Estados Unidos, sino que aparentemente fueran buenos amigos. Lo que realmente sorprendió a los tres fue el hecho de que la invitó a cenar a su casa. La vida privada de Shepard era su vida privada, más aún con sus hijos. Si confiaba tanto en ella, podían ser pacientes un poco más. No todos los días tu padre adoptivo es amigo de uno de los mejores héroes vivos. Los cuatro comenzaron a preparar la cena juntos. Todoroki y Midori ya estaban a cargo de cortar y de las verduras, mientras que Bakugo y Shepard darían el plato principal. Normalmente, Katsuki les gritaría a sus dos hermanos por intentar ayudar con la comida, pero los tres sabían que el viejo tenía la última palabra sobre quién podía ayudar. Los chicos se quedaron en silencio por un tiempo, solo hablaban entre sí para pedir ingredientes de comida o utensilios de cocina. Pero Shepard sabía que era algo en lo que caían. Pequeños silencios al comienzo de una comida antes de que comenzaran a hablar sobre otras cosas como la UA, héroes, sus amigos y, recientemente, sus pasantías.
A mitad de la cocción del pollo, Shepard decidió dejarlo chisporrotear un poco. Había una olla grande de caldo y verduras hirviendo en la estufa, con vapor que se rizaba lánguidamente desde la superficie. Pudo ver que Bakugo se estaba asegurando de que Izuku y Shoto hubieran hecho una sopa de verduras decente. Y no cuestionó las técnicas de corte de este último, había sido una lucha enseñarle a Shoto a cortar verduras correctamente. El hecho de que solo les diera una mueca cuestionable era suficiente para saber que no habían arruinado la comida esta noche. Pueden hacer sus preguntas. Sé que los tres han estado curiosos, movió suavemente la sartén con una espátula, sin querer exagerar la carne. Los tres asintieron en silencio antes de que Izuku hablara primero. ¿Por qué nunca nos dijiste que la conocías, papá? Kacchan y yo solo hemos escuchado lo malo de Estados Unidos. Pero por la forma en que sonreíste, la abrazaste y luchaste con ella, se sentía como si fueran buenos amigos. Principalmente porque ella ha estado de gira por todo el mundo. Estados Unidos le asignó derrotar y restaurar el orden en varios países. Quería hablar con ella y acercarme, pero, dudó en responder, pero estos eran sus hijos, tenían derecho a saber. Me preocupaba que si la llamaba, no podría decirle que no de nuevo, respondió con una sonrisa débil. ¿De nuevo? Preguntó Katsuki, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? La última vez que la vi fue unos días después del funeral de sus padres, hijo, comenzó a remover el pollo un poco antes de cubrirlo de nuevo. Ella me pidió que me uniera a ella, pero les hice una promesa a los dos de quedarme a su lado, miró a Izuku y Katsuki directamente a los ojos, queriendo que supieran lo serio que era. Izuku y Katsuki bajaron la mirada con un poco de sorpresa en sus ojos. Él renunció a todo por ellos, su carrera e incluso a sus amigos. Pero asumieron que solo se refería a sus amigos aquí en Japón. Nunca pensaron que tal vez tenía amigos de su tierra natal. Y renunciar a todo por ellos. Entonces, su encuentro en el gimnasio, ¿esa es la primera vez que la ves desde entonces? Preguntó Katsuki, todavía mirando hacia abajo. Shepard asintió con un gruñido antes de apagar la estufa, ya que el pollo estaba listo. Honestamente, entre nosotros cuatro, nunca pensé que la volvería a ver. Pero se sintió bien saber que estaba aquí. La forma en que hablas de ella, realmente la idealizas. Izuku y Katsuki miraron a Shoto. Simplemente se siente familiar, papá, eso es todo, se inclinó un poco en una de las sillas de la cocina. Shoto todavía estaba aprendiendo a leer el ambiente, pero pudo ver que las similitudes entre Shepard y Star eran bastante parecidas en comparación con él y Anton. La risa no escapó a Anton, ya que de hecho podía ver las similitudes. Bueno, chico, ¿qué puedo decir? Ella me salvó de mi familia y del gobierno de Estados Unidos. Pero lo que realmente hizo fue enseñarme a ser un ser humano. La mirada confundida de sus hijos supo que tenía que dar más detalles. Ustedes tres saben lo que me hizo mi familia. Todas esas cicatrices y modificaciones corporales. Cuando Cassie se enteró, se propuso intentar salvarme. Y lo hizo, se rió tan sinceramente al recordar lo lejos que había llegado por él. Los tres asintieron. Siempre habían asumido que Shepard se escapó de su familia por su propia voluntad. En su mayor parte, siempre parecía alguien que no necesitaba ningún tipo de ayuda. Pero parece que incluso los héroes necesitan ayuda de vez en cuando. Supongo que tiene sentido, papá, dijo Izuku. Solo desearía que nos hubieras contado. Es como si siguiéramos encontrando cosas nuevas sobre ti todos los días. Tienes razón, debería haberles contado mucho antes. Simplemente es difícil para mí recordar ese infierno y saber que... Hizo una pausa y se mordió el labio. Cassie y yo en realidad no empezamos como amigos. Yo fui un completo imbécil insoportable con ella. A veces olvido que nuestro primer encuentro no fue fácil. Pero cambiaste, viejo cascarrabias. Quiero decir, siempre eres tan solidario, ¿cómo pudiste ser así con ella? Katsuki cuestionó, ya que le resultaba difícil que Shepard fuera un idiota. Sí, cambié solo por ella, hijo. A pesar de todo, ella nunca guardó ningún resentimiento por cómo fui con ella al principio. Supongo que no bromeaba sobre ser salvado por ella, papá, comentó Shoto con una mirada melancólica. Es más que eso, ustedes tres. Ella me enseñó a ser un ser humano y no un arma en la que fui moldeado. Le debo todo, mi vida y mi futuro. Al igual que ustedes tres admiran a Olmig, yo siempre la he respetado por darme el coraje de enfrentarme a mi familia y forjar mi propio camino. El rostro de Shepard se suavizó, su expresión se volvió un poco más vulnerable mientras explicaba un poco más de su respeto por Kathleen.
Antón no se dio cuenta de que sus hijos se acercaron para rodearlo con los brazos. No se percató de que estaba llorando, derramando una lágrima mientras explicaba su historia sobre Cassie. Les revolvió el pelo un poco, asegurándoles a los tres que estaba bien. Se quedaron así por un momento, solo rompiendo el abrazo cuando escucharon sonar el timbre. Los chicos comenzaron a poner la mesa mientras Antón se dirigía a la puerta. No dudó en abrirla y ver a Kathleen. Llevaba una chaqueta inspirada en Old Mig, jeans de color negro y zapatillas amarillas. Star también llevaba un sombrero dorado con unas gafas de sol. Se sintió extraño verla fuera de uniforme, pero, de nuevo, él era la última persona en comentar sobre el vestuario de alguien. Hola, Cassie, veo que tu vestuario de Old Mig no ha cambiado mucho en estos últimos años, bromeó un poco antes de tomar felizmente su bolso de lona. No estaba seguro de si se quedaría esa noche, pero Antón estaba feliz de ofrecerle su casa. Ella se quitó la gorra, las gafas de sol y la chaqueta y las puso a un lado. Kathleen echó un vistazo rápido y puso una expresión de asombro dado lo bien que estaba la casa de Antón. Veo que tu gusto ha mejorado un poco. Esperaba que vivieras en un cobertizo o alguna cueva. Aunque, de nuevo, usaste esa herencia tuya para algo bueno, Antoni. Él se rió entre dientes y se frotó la nuca. Bueno, nadie espera que un héroe clandestino viva como yo, Cassie. Ahora, vamos, hicimos sopa de verduras con pollo. Caminó delante de ella y puso su bolso en el sofá cercano. Shepard pudo ver a sus hijos alineados como si estuvieran a punto de recibir una medalla de honor. Cuando Kathleen vio quiénes eran sus hijos, se detuvo al ver a los héroes en entrenamiento de antes. Así que estos eran los chicos que había tomado bajo su protección. Muchas más preguntas pasaron por su mente. ¿Cuánto tiempo los había criado? ¿Sabía sobre el Oza y Afo? Kathleen, estos son mis hijos adoptivos. Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki. Los conociste hoy en la UA. Es por eso que tomé el combate más en serio. No podía dejar que me humillaras frente a estos tres, ¿verdad? Preguntó Shepard, interrumpiendo su cadena de preguntas. Le dio una sonrisa temblorosa. La cena transcurrió en un breve silencio antes de que los chicos comenzaran a hacerle a Kathleen tantas preguntas personales como pudieron. Ella respondió a cada una y comenzó a recordar algunas anécdotas vergonzosas de Antón. Él se cubrió la cara, que se puso roja, pero sus hijos se reían al ver a su viejo así. Kathleen también preguntó un poco sobre su crianza, principalmente. Katsuki e Izuku le contaron que fueron adoptados por Antón cuando tenían 5 años. Shoto le dijo que fue acogido por él hace unas semanas, pero que ya lo veía como una figura paterna superior a su progenitor biológico. Ella ya podía decir que él era un ser humano mucho mejor que los otros Shepard. También se enteró de que Izuku creció sin Kirk y que Antón se aseguró de enseñarle todo lo que pudo para que se convirtiera en un héroe. Katsuki y Shoto comenzaron a explicar que Shepard fue el factor clave de por qué sus quirks estaban tan bien desarrollados. Se había tomado el tiempo de asegurarse de que los chicos estuvieran siempre en óptimas condiciones con sus quirks. Kathleen se enteró más tarde de cómo enseñaba en su clase, asegurándose de que todos tuvieran una buena idea del combate sin Kirk, pero descubrió que hablaba individualmente con cada estudiante sobre cualquier posible problema que tuvieran. Kathleen no se había dado cuenta de que era uno de los favoritos entre el personal y los estudiantes de la UA, pero no iba a cuestionarlo todavía. Mientras Shepard comenzaba a limpiar, los chicos aprovecharon la oportunidad para preguntarle a Kathleen sobre el tiempo de Shepard en Estados Unidos. Se sentaron en el sofá de la sala y sacaron algunas fotos familiares antiguas de Izuku y Katsuki de niños, junto con un par de fotos nuevas de Shepard y Shoto juntos. Había una de Izuku y Katsuki de niños, tirando pastel a la cara de Shepard. Otra foto divertida de Izuku y Katsuki jugando a ser héroes mientras estaban de pie sobre un Shepard derrotado que había aceptado jugar al villano. Kathleen hojeó cada página y luego se encontró con una de Antón y Shoto haciendo que Shepard comiera la primera comida que Shoto cocinó, era soba y no estaba mal de sabor. Había otra de Shoto y Shepard sentados en el tejado haciendo s'mores. La expresión del rostro de Todoroki lo decía todo. Se carcajeó al ver a Antón obligado a ser un adulto con un trío de niños caóticos. El corazón de Kathleen se derritió al ver todo lo que Antón había estado haciendo en esta última década. No ocultaron ningún detalle sobre cuánto los ayudó de niños, asegurándose de que tuvieran todo lo que podían ofrecer. Luego les dijo que él fue la razón por la que Antón tenía una licencia de cuidado de crianza de emergencia para empezar. Fue un regalo de despedida para él porque Kathleen quería que Antón tuviera la posible oportunidad de tener algo por lo que luchar.
Cuando se enteraron de que estaban juntos gracias a ella, todos le agradecieron efusivamente por salvar a su padre y por darle la oportunidad de ser criados por ellos. La verdad era que Izuku y Katsuki se habrían perdido sin sus padres o Shepard si no los hubieran tenido para guiar a los dos chicos por un camino más seguro. Shoto admitió que no habría podido liberarse de las cadenas de su padre si Anton no hubiera intervenido. Entendieron por qué Kathleen era la heroína de Anton, ya que sin ella, no serían sus hijos. Entonces, ¿cómo se conocieron usted y el viejo? Preguntó Izuku, sentado frente a ella. Si por viejo te refieres a Antoni, sí, estamos familiarizados. En cuanto a cómo nos conocimos, creo que fue alrededor del momento en que Antoni obtuvo su licencia de héroe y fue asignado a mi unidad por unas semanas. Después de eso, ocasionalmente nos cruzábamos y, como dije hoy, él era mi sombra, Izuku asintió. Recordó cómo su padre le dijo que era un héroe a la edad de 16 años. Si estaba haciendo misiones con ella a esa edad, solo podía imaginar la dificultad. Papá dijo que lo salvaste. Que lo ayudaste a superar muchos malos momentos. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Shoto, queriendo ver las similitudes entre él y Shepard. Bueno, ella miró a Anton, preguntándose si estaba bien explicar demasiado de su pasado. Pero Shepard le dio un asentimiento para indicar que estaba bien. Cuando descubrí lo que le estaba haciendo su familia. Todos esos experimentos en su cuerpo me revolvieron el estómago. Por lo general, se salen con la suya, ya que pagan mucho dinero, apretó el puño un poco. La familia de Anton era uno de los pocos temas que podían hacer que perdiera su personalidad estoica y alegre. Estaba feliz de informar que valía la pena salvar a su papá. Pero, honestamente, la verdadera razón por la que lo salvé fue porque pude hacerlo. No necesitabas ninguna otra razón, susurró Shoto, terminando su frase. Miró a su padre adoptivo con una sonrisa mientras terminaba de lavar los platos. Supuso que realmente vio una versión más joven de sí mismo que necesitaba ser salvada. Fue el turno de Katsuki con una pregunta. ¿Cómo te diste cuenta de a dónde se teletransportaba el viejo? Hemos estado intentando durante mucho tiempo, pero todavía es difícil descubrir dónde va a estar. Oh, eso. Bueno, después de que su factor Kirk fue dañado, le enseñé a usarlo de manera segura, respondió, pero a juzgar por el silencio de ojos abiertos, no sabían sobre la última misión que hizo por Estados Unidos. ¿Y ustedes tres no lo sabían? Ella miró un poco hacia abajo, ya que no tenía la intención de revelar una de las debilidades de Anton. Shep se acercó para sentarse, con una taza de café en la mano, al lado de Star. Está bien, Cassie. Para resumir, fui a una misión y salió muy mal. Todos recuerdan la herida en mi pecho y estómago, ¿verdad? Los tres asintieron. Bueno, el daño a mi cuerpo hizo que mi Kirk se debilitara. Solía ser que podía teletransportarme del punto A al punto B sin límite de alcance. Y no necesitaba chasquear los dedos para activarlo. Pero como dije, una misión salió mal y me desperté para ver a Cassie a mi lado. Ella me cuidó hasta que me recuperé y pasó la mayor parte de un año ayudándome a adaptarme a mi Kirk debilitado. Entonces, todos estos años habían estado tratando con un Shepard que no tenía su Kirk a pleno poder. Vaya, realmente tienen que ponerse al día después de las pasantías. Pensaron que era un buen momento para preguntar lo suficiente a Kathleen por ahora. Así que pensaron que era un buen momento para ir a dormir, ya que sus pasantías estaban a la vuelta de la esquina. Pero los hijos de Anton tenían una preocupación final. ¿Estás seguro de que tienes que irte, papá, a Estados Unidos? Preguntó Izuku, ya que Shepard tenía una mirada confundida. Es solo que, ¿qué pasa si tu familia se involucra o dificulta tu trabajo allí? No queremos perderte. No podemos perderte, dijeron Shoto y Katsuki al mismo tiempo. Shepard suspiró, pero sabía que la preocupación de sus hijos estaba justificada. Lo entiendo, pero saben que tengo que darles un cierre a ustedes dos. Pero en cuanto a mi supuesta familia, no serán un problema. Si se convierten en un problema, me encargaré de ellos. Puedo asegurarles. La mirada preocupada de sus hijos no ayudó mucho, pero Kathleen tuvo una idea para cambiar eso. ¿Sabes? Puedes quedarte en mi casa mientras haces tu pequeña investigación allí. Shepard y los chicos la miraron sorprendidos. Simplemente parece lo correcto. Antoni necesita un lugar donde pueda trabajar, y no creo que nadie sea lo suficientemente audaz como para atacar la casa de la heroína número 1 de Estados Unidos. Esa no era una idea tan terrible. Anton tendría un lugar donde podría trabajar, y sus hijos se sentirían tranquilos sabiendo que Star estaba allí para cualquier posible respaldo. Y Antoni, tienen razón al preguntar por tus hermanos.
Por lo que he oído, han estado activos en Estados Unidos, dijo con severidad. Los Shepard habían sido más abiertos sobre sus actividades en Estados Unidos. Era bueno que Kathleen regresara a casa, ya que nunca aprobó a esa familia egoísta y arrogante. Anton tarareó un poco. ¿Están de acuerdo con esto, entonces? Esperó a que sus hijos aprobaran. Entonces, está bien, Cassie, gracias por dejarme usar tu casa mientras trabajo. Kathleen sonrió un poco. No es ninguna molestia. Y si esos idiotas intentan algo en mi casa, estaré feliz de humillarlos de nuevo. Anton se rió, ya que recordó una vez cuando su hermano y hermana lucharon contra Star. Incluso juntos, todavía no pudieron hacer nada contra Kathleen. ¿Y si ella no está allí, podrías manejarlos, viejo cascarrabias? Miró a Katsuki. Bueno, individualmente puedo manejarlos. Especialmente porque sé cómo contrarrestar sus quirks y sé cómo presionar sus botones para hacer que se equivoquen, dijo mientras bebía su café. Pero si lucharan contra ti al mismo tiempo, ¿perderías? Preguntó Izuku con una expresión preocupada. Con una sonrisa orgullosa en su rostro, miró a sus hijos. No, yo ganaría. Kathleen pronto se encontró en la habitación de Shepard. Los dos estaban sentados uno al lado del otro, dejando que la soledad llenara la habitación. Ella echó un vistazo y vio varias fotos de Shepard y su nueva familia. Un par más eran con un hombre de cabello negro que parecía no saber el significado del sueño y otro era con un oficial de policía. Pero no vio ninguna de ella. La entristeció un poco pensar que tal vez Shepard no valoraba ninguno de sus recuerdos pasados. Pero sabía en el fondo que Anton se preocupaba mucho por su amistad. Había declarado muchas veces que ella era más que solo una amiga o heroína para él. Me alegro de que hayas crecido, amigo mío, puso suavemente su mano en el cabello de Shepard y lo acarició un poco. Anton se quedó inmóvil al sentir que le tocaban el cabello. Había olvidado la sensación de tener a estar a su lado después de tantos años. Te lo debo todo a ti, Cassie. Me salvaste tantas veces, ¿recuerdas? Ella dejó de acariciarle el cabello. Parecía que necesitabas ser salvado, viejo amigo. Y además, es lo menos que puedo hacer. Cuando me enteré de cómo tu familia, hizo una pausa, ya que odiaba asociar a Anton con los Shepard, cuando descubrí lo que te hicieron, tuve que hacer algo. Anton asintió y sonrió. Sí, lo sé. Yo era demasiado idiota para aceptar tu ayuda, mantuvo su mano cerca de su corazón, siempre en deuda con ella por salvar su vida cuando estaba al borde de la muerte. Oye, lamento haber. Pero Star le dio un pequeño golpe en la cabeza. No te disculpes, amigo mío. Gracias a ti, mis compañeros y yo podemos volver a casa antes, ella le guiñó un ojo antes de que él pudiera siquiera explicar. Me pareció extraño que alguien pudiera convencer a esos trajes de que se sentaran y estuvieran de acuerdo en algo. Al principio, pensé que mi maestro había llamado, pero cuando te vi, todo encajó. Debes haber usado tu apellido para obligarlos a aceptar, supongo. Shepard solo pudo mirar hacia otro lado, pero ella pudo ver algo de culpa en sus ojos. ¿Cuál es la ocasión? Algo cambió, ¿verdad, viejo amigo? Anton se sentó en silencio mirando la foto de un joven Izuku descansando sobre sus hombros. A veces olvidaba que Izuku estaba envejeciendo cada día. Incluso cuando su grasa de bebé se convirtió en músculos, Shepard lo seguiría tratando como al delicado y torpe niño que se raspaba la rodilla en el patio de recreo y lloraba por ello. Pero sabía que Izuku estaba creciendo. Sabía que no podía protegerlo para siempre, pero tenía que hacer algo con Afo. Se giró y le respondió a Star. Sé que Olmig te habló de Afo. Y sé que ya puedes notar que Izuku tiene Ofa. Lo más probable es que Afo sepa de Izuku, y su pasantía está a la vuelta de la esquina. Pensé que si estabas aquí, tal vez cualquier plan que tenga ahora se suspendería. Al menos lo suficiente para que Izuku aprenda más sobre su Kirk. Se siente un poco mal haberte usado así, pero solo quiero que Izuku y el resto de mis chicos estén a salvo. Apenas podía mirarla a los ojos. Nunca quiso usar a Star. Pensó que esa parte de su vida había terminado hace mucho tiempo. Kathleen escuchó su explicación. Todavía le asombraba lo adelantado que planeaba para una misión. Pero esto era muy diferente. Estaba dispuesto a tomar medidas adicionales. Todo porque se le había dado una razón para luchar. Solo conozco a esos chicos tuyos desde hace medio día. Pero por la forma en que te miran, has hecho mucho por ellos. Y ahora te estás tragando tu orgullo asegurándote de que estoy aquí como una presencia para mantener a ese demonio lejos de tus hijos. Ella se rió un poco antes de sacar una foto de su cartera. Era una de ella y Anton uno al lado del otro.
Ella tenía una sonrisa muy grande y se la podía ver saludando en el aire. Antón, sin embargo, solo tenía una leve y suave sonrisa, pero tenía el brazo haciendo una pequeña señal de paz. Sé que el viejo tú se burlaría de la idea de hacer amigos o tener gente que te cubra la espalda. Pero ya no eres esa persona. Así que verte crecer y convertirte en esta nueva persona, llena de emociones positivas, me hace tan increíblemente feliz, Antoni, así que no te preocupes por sentirte mal. Además, vernos a mi maestro y a mí hace que todo valga la pena. Antón pudo sentir cómo el enorme peso de la culpa se desvanecía. Siempre sintió que podía bajar la guardia con Star. Ella simplemente tenía ese efecto en cualquiera que conociera. Por cierto, ¿estás segura de que es seguro para ti volver? Especialmente con Reave de vuelta en tu mente. Star fue una de las pocas personas que vio a Reave controlar completamente el cuerpo de Antón. No fue un espectáculo bonito de ver y, de no ser por su Kirk, había muchas posibilidades de que Antón hubiera causado más daño a todos los que lo rodeaban. ¿Y qué pasa si tu familia se entera de que él está vivo? El mundo interior de Shepard retumbó por un momento mientras Reave le mostraba los colmillos. Star era la única persona que Reave no podía tocar, en gran parte debido a que Nuevo Orden podía cancelar sus propios poderes. Antón miró al lobo sin inmutarse por la ira y el leve indicio de miedo en sus 6 ojos. Reave era de hecho un problema con el que tendría que lidiar para siempre, pero no se lo iba a poner fácil cuando regresara a Estados Unidos. Lo manejaré, Cassie. No soy ese mismo adolescente con problemas de ira. Los otros Shepard pueden irse al diablo por lo que a mí respecta. Si interfieren con mi investigación, me encargaré de ellos, apretó el puño y rechinó los dientes con ira antes de recordarse a sí mismo que estaba en un lugar seguro. No le haría ningún bien romper accidentalmente las fotos de su familia. Además, pudiste ver en ese corto combate que he aprendido a no depender más de él. Ella soltó una carcajada. Me tomaste totalmente por sorpresa con eso. Pero tú te conoces mejor, así que no me preocuparé demasiado. Aún así, si alguna vez necesitas que le dé una paliza a ese lobo tuyo o a esa familia trastornada, solo llámame. Estaré feliz de recordarles por qué sigo siendo la heroína número 1. Star hizo un gesto de chocar los puños, lo que Antón correspondió. En el momento en que hicieron contacto, Star guiñó un ojo. Nuevo orden, Antón Shepard y Reave dormirán durante 8 horas. Reave caería inmediatamente sobre sus patas traseras, comenzando a perder la compostura y luchando por mantener los ojos abiertos. No lo haré, pero los efectos de Nuevo Orden siempre estaban en su lugar. Antón solo pudo sonreír al ver caer al gran lobo. También pudo ver un vestigio de Nuevo Orden saludándolo, mientras el mundo interior de su mente comenzaba a calmarse. Miró a Reave y notó que estaba comenzando a desmayarse. Usando tu Kirk para asegurarte de que duerma, ¿eh? Eso es tan propio de ti, Cassie. Una sonrisa muy agradecida apareció en el rostro de Antón. Bueno, pensé que te vendría bien el descanso. Tienes un gran día mañana, se rió, ya que pudo ver que los ojos de Shepard se ponían somnolientos. Se sentaron en silencio durante unos minutos antes de que Antón se inclinara de repente hacia ella antes de cerrar los ojos, ya que podía sentir los efectos de su Kirk. Kathleen se puso rígida. Star nunca pensó que volvería a experimentar esta sensación. Antón tardó en confiar como héroe profesional. Ella se había propuesto que se abriera. Le costó mucho, pero finalmente lo hizo y a menudo acudía a ella en busca de consejo. Y sorprendentemente, nunca le importó. Siempre sintió que Antón confiaba en Kathleen para mostrarle lo que significaba ser humano. La hacía más fuerte y más apasionada por ser una heroína. Kathleen cerró los ojos y apoyó la mejilla en su cabello blanco. No tienes idea de cuánto te extrañé.